Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Esto es NT593 y esta es una serie de capítulos de edición especial enfocados al evento de FinTech que va a suceder en Ambato en junio 5, auspiciado por FIC. Entonces, justamente para hacer esto, nuestro invitado va a ser Ciphisoft, con Santiago, su gerente general, y vamos a conversar un poco con él, qué está pasando, qué ha sucedido, todo lo bueno que han hecho y justamente qué es lo que queremos presentar en la feria. Primero, justamente, mi compañero, mi socio, Cristian, ¿cómo estás tú? Bienvenido. ¿Cómo estás todas las cosas y cómo estás preparándote para el evento? Gracias, Edgar. Buenas noches con todos. Un gusto saludarte, Santiago. Bienvenido nuevamente. Sí, con ansias de que preparar un excelente contenido, hacer un análisis un poquito más profundo, una conversación muy amigable que nos lleve a determinar estos análisis que queremos encontrar pensando en el mejor futuro financiero del Ecuador y obviamente con un socio como Ciphisoft que ha trabajado muchos años participando en esta feria muy importante en el país. Sin duda nos va a dar unos buenos criterios y parámetros de por qué su consolidación y cuál es su participación en este mercado, ¿no? Santiago, bienvenido. Millón gracias. Primero, felicitarte. Tener una empresa de software en el país es algo que es un reto bastante interesante. Mantenerte por los 22 años que llevas también habla muy bien de lo que tú has hecho, tu liderazgo, el equipo de trabajo que llevas y obviamente la expansión que has tenido en Latinoamérica todavía habla mucho mejor de lo que ustedes están haciendo en un medio tan tradicional como que es el bancario. Entonces, bienvenidos. Cuéntanos un poco, ¿dónde empezaste? ¿Qué hiciste? ¿Lo bueno, lo malo? Y justamente, ¿cómo lo ves tú las cosas que están pasando en el país encaminadas a esta feria? Porque tú tienes la ventaja de poder contrastar cómo estamos en el país y qué es lo que está pasando en el resto de la región. Bienvenido. Gracias. Hola, Cristian. Hola, Edgar. Un placer estar aquí en un medio tan importante. Sabemos que hoy la presencia digital es fundamental en todo negocio y más aún en un negocio tan cambiante y tan volátil como el que tenemos. Ciphisoft es una empresa que comenzó como casi todas las empresas en Latinoamérica. Yo siempre les cuento a las personas que trabajan con nosotros que éramos un escritorio y 4 personas. Nos tocaba hacer de todo. Nos tocaba basándonos en la formación técnica, buscar soluciones que en el momento escaseaban para las problemáticas que siguen existiendo. Una de las cosas más chistosas es que cada vez hay más problemas y habiendo más herramientas tiene que ser muy hábil y muy inteligente e ingenioso para resolverlo con la mejor herramienta. Yo creo que ese es real en nuestro negocio realmente la clave. Buscar la mejor solución a todos los problemas que se presentan, porque son muchos. Estamos con regulación cambiante, estamos con clientes que cada vez demandan más servicios, que quieren que se equiparen a la banca, a lo que se ve afuera, el tema de billeteras, el tema de integración, diríamos, omnipresente. Y en ese sentido, yo creo que Ciphisoft lo que tiene de bueno en este momento es que se adapta a todo lo que necesita el cliente. Y la adaptación para mí es el secreto del éxito en lo que es tecnología. Porque obviamente lo que nosotros hacemos es tecnología y hacer cosas nuevas, es lo que se pretende, lo que se busca. Pero cuando vienen cosas nuevas desde afuera, o vienen cosas nuevas desde la demanda, la tecnología debe ser el medio más barato, el medio más corto y el medio más sencillo para resolver esa problemática. Entonces creo que eso es lo bueno de nuestro negocio, que nos tiene todo el tiempo alertas para hacer cosas nuevas. Yo diría que lo malo es la crisis que nos campea todo el tiempo. En todos los países de Latinoamérica, nosotros estamos en 5 países hoy, hay crisis de diferente tipo: crisis política, crisis económica, crisis social, crisis incluso en muchos casos climatológica. Y entonces eso es lo malo, porque muchas veces nosotros tenemos que ir para atrás, para adelante en función de lo que esas crisis demandan. Vivimos una pandemia en la mitad de nuestra vida y eso también es yo creo que el reto mayor que hemos vivido. Y lo que nos ha dejado este tiempo, los amigos como ustedes, amigos como la gente del FIG, como Javier, que igual está años en este mercado, que es quien está organizando la feria del 5 de junio. Y yo creo que ese es un evento muy importante para reconectarnos. Primero que tiene que pasar es reconectarse con los clientes, con los posibles clientes, con los partners, con los reguladores, con los bancos si es necesario, porque el negocio de cooperativas está muy ligado al negocio bancario. Y es un espacio lindo para reconectar, para un poco refrescar la memoria al respecto de
de las cosas que están pasando y mostrar lo nuevo. Sí, de nuestro lado hay muchas cosas que mostrar. Creo que más adelante podremos irles comentando esas cosas. Bienvenido una vez más. Cristian, sistema financiero del país. Es muy interesante, es muy particular del Ecuador. Yo diría que incluso es muy tradicional. ¿Cómo lo has visto tú a través de los años? Obviamente tenemos una nueva ley tipo fintech. Ahora tenemos los neobancos que van a empezar a surgir. ¿Cómo lo ves? ¿Cuáles son tus perspectivas? ¿Qué ves planeado y qué crees que vamos a conversar justamente en junio 5? Bueno, un poco sumándome a las palabras de Santiago, una empresa con tantos años y que ha evolucionado en el tiempo, obviamente te permite hablar con este criterio de esta transformación que estamos viviendo hoy por hoy en el país. O sea, sin duda alguna, el ecuatoriano demanda nuevas cosas, demanda estar con tecnología de punta, ha evolucionado su forma de consumir, su forma de comprar, de vender. Y si bien es cierto, como bien lo dijo Santiago, el tema de la pandemia nos dio un sacudón a nivel mundial, también nos generó una gran oportunidad para que este tipo de herramientas que han ido evolucionando conforme ha ido creciendo la demanda, nos permita ir buscando soluciones que se adapten a lo que el país necesita y que también vaya engranando junto con las leyes que también vienen de la mano, ¿no? O sea, nosotros particularmente hablando, Civisoft está en varios países, de lo que ya vimos, que esa es una experiencia que Santiago nos podría comentar las diferencias, pero particularmente el Ecuador, si tú te pones a pensar el riesgo que corremos al estar entre un país productor de cocaína, todos los problemas que tenemos en el tema de seguridad, de ciberseguridad, todos los negocios que a través del litoral del país vienen sufriendo muchos tipos de problemas de extorsiones y todo, ven estos mecanismos del fintech como una gran oportunidad para que esos negocios no se detengan. Y es una herramienta fundamental hoy en día que nos permite sostener la economía del país. Y en ese aspecto, esta gourmetización, por decirlo de alguna manera, de lo que el ecuatoriano demanda, de lo que el país necesita, de lo que el gobierno necesita también para que la economía crezca, es fundamental. O sea, sin este tipo de aportes, la economía no crece, el país se detiene, y realmente eso nos obliga a seguir pensando en implementaciones y en transformaciones, como tú sabes muy bien, Edgar, que lo dominas, en el tema digital. O sea, es fundamental que esas herramientas contribuyan y pongan barreras a lo que nosotros tenemos que enfrentarnos todos los días como ecuatorianos y como país. Santiago, la palabra clave, digital. Tú llevas haciendo 22 años tecnología digital. Ahora últimamente, en los últimos 7 años estamos hablando de fintech. Desde tu punto de vista, hoy en día tienes el tradicional digital y el nuevo digital bancario. ¿Cómo lo ves? ¿Qué es diferente? Y más que nada, ¿cómo las cooperativas deberían comenzar a enfrentar esta nueva serie de soluciones, herramientas para poder ir y competir y crecer? Mira, has tocado un punto súper importante. Primero voy a hacer una remembranza. Cuando yo comencé este negocio en el año 2003, 2004, estábamos acostumbrados al efectivo. El efectivo era el rey. Las transacciones entre las personas, de la persona al banco, de la persona a la cooperativa, de la cooperativa al banco, eran en efectivo. Teníamos grandes blindados que llevaban harta cantidad de dinero todos los días de un lado al otro. Hoy estamos en un esquema en donde se busca que el efectivo ya no exista, básicamente, que todo sea un manejo digital, y ahí es donde entra la palabra, de la existencia de dinero de cada una de las entidades de las personas. Entonces, el proceso fundamental es el transformar lo que físicamente se hacía, se hace o existe o existía en muchos casos en un conjunto de instrucciones de un ordenador y un conjunto de bits de una memoria o un elemento de almacenamiento. Entonces, los pasos que hemos dado a nivel región, a nivel país, a nivel institución, han estado encaminados en eso, pero no nos ha acompañado, yo diría, que el entorno. El entorno regulatorio, la ley FinTech de Ecuador es muy nueva. Tenemos países que tienen ley FinTech desde hace 12 años. El tema de protección de datos también es muy nuevo. Estamos en un proceso de incorporar recién la protección de datos, porque a nivel digital lo que más se transfiere es datos importantes de personas, de
de saldos, de créditos. Entonces, no nos ha acompañado el proceso, yo diría, del entorno para poder hacerlo. Si bien se han dado muchos pasos, yo creo que lo que falta hoy por hoy es un acoplamiento de todos los elementos, ¿no? El elemento político regulatorio, el elemento de los proveedores, en nuestro caso, de las fintechs, que voy a hablar luego del tema fintech, y sobre todo de la cultura. Yo creo que la parte de cultura es fundamental. Nuestros mismos tomadores de decisiones en las decisiones financieras, las mismas personas que usan la tecnología todavía no tienen cultura digital. Y en ese sentido yo creo que tenemos que comenzar de las bases, un poco entender que todo cambia y buscar ese conocimiento que les permite entender cómo cambia de lo normal, de lo cotidiano, de lo físico a lo digital. El tema fintech, en Ecuador hay muchísimas fintechs. Yo diría que a nivel de desarrollo estamos muy avanzados. Yo tengo al menos unas 40 o 50 integradas en mi core. A propósito, les cuento un poquito qué hace Cifisol. Cifisol hace core financiero. Nosotros nos convertimos en las 80 cooperativas que confían en nosotros, 2 bancos, algunas microfinancieras. Nos convertimos en el corazón del proyecto, en el corazón del producto, en el corazón de la empresa. Por nuestro andamiaje tecnológico pasa cada transacción, cada cliente, cada préstamo, cada cuenta, cada depósito. Y entonces nos convertimos también en el depositario de todo lo que pasa en la institución. Si viene algo desde una billetera móvil, si viene algo desde un cajero automático, si viene una transferencia internacional, si viene un pago a un taxi por medio de un medio de pagos diferente al efectivo, o con efectivo incluso, llega de alguna manera a nuestro sistema. Y por eso es que es tan importante que nosotros estemos siempre integrados con aquellos que están provocando la intermediación financiera. Y cuando digo aquellos que están provocando la intermediación financiera, estoy hablando de las fintechs hoy mayormente. Una fintech, una pequeña empresa tecnológica que resuelve un tema de crédito, que resuelve un tema de agrícola, que resuelve un tema de billetera móvil, que resuelve un tema de pagos entre personas en un mercado, que resuelve un tema de algo tan simple como pagar una pensión por medio del celular en una escuela o un colegio. Todo al final llega a nuestra plataforma. Y en ese sentido, nuestra plataforma, lo que más ha cambiado por este boom de las fintech es en el ser una plataforma abierta, una plataforma que hoy por hoy tiene incluso una parte, digamos, una capa de Open Banking que le permite a cualquiera integrarse automáticamente a nuestra transaccionalidad, obviamente cuidando la seguridad, cuidando el anonimato de los datos, cuidando la capacidad de procesamiento que se requiere para que muchos entes hagan transacciones. Pero si uno deja de lado esa parte tecnológica que deberíamos resolverlo nosotros, lo que necesitas es lo que tenemos en físico. Yo siempre, cuando hago una presentación o cuando hago un negocio, les digo que lo que vamos a hacer es pasar del enchufe que antes nosotros lo poníamos en la pared, a algo que se conecte inalámbricamente. Esa es realmente la transformación que uno se espera en un banco cuando se automatiza bien. Que ya no tengas que tocar el dinero, tocar el pagaré, tocar el contrato, sino que todo lo hagas digital. Ese proceso dura años, no es un proceso que compra un sistema y ya está hecho, porque como les decía inicialmente, comienza en la cultura, en que el que está al frente del cliente le puede instruir para que el cliente pueda hacer las cosas bien a nivel digital. Y por eso hoy hablamos de la coexistencia digital física, porque todos los clientes de una era, de una generación, de algunas generaciones ya, todavía tienen ese sesgo tecnológico de querer hacer las cosas como siempre. Y los nuevos están ávidos de hacer las cosas como saben, es decir, digital, en cualquier parte, en cualquier momento, en cualquier dispositivo. Y entonces tenemos que convivir, hacer una dualidad entre lo que es la generación antigua y la generación nueva. Nosotros los que estamos aquí estamos en el borde, ¿no? Somos aquellos que sí utilizamos lo uno, pero también nos gusta lo otro. Entonces, el proceso de fintech debe ayudarnos a eso de ahí. Oye, perdón, Edgar, es lo que estábamos conversando justo antes de que Santiago se una a nuestro podcast, y justamente por eso son las risas entre Santiago y yo, porque diste en el clavo. O sea, definitivamente tu visión corporativa de lo que el Ecuador vive, de lo que el Ecuador pasa, de las necesidades como tal,
O sea, lo tienes excelentemente bien mapeado. De hecho, nosotros conversábamos y decíamos cómo es este comportamiento de lo que tú acabas de decirlo a la perfección, no solo en un tema de rango de edad, de experiencia de las nuevas generaciones, inclusive demográficamente estábamos conversando en el tema, solo en Quito, cómo es el comportamiento entre el norte y el sur del Quito, por dar un ejemplo, que tú lo debes conocer a la perfección. Por eso es que realmente nos reíamos, porque diste una explicación muy profesional, muy profunda, muy digitalizada, valga la redundancia, de lo que realmente necesita el país. Sigamos justamente hablando, porque creo yo, insisto, tomando tu ventaja justamente de los 5 países, mi ventaja de estar acá en un mercado como el americano, hay como pareciera que a nivel normal en las casas hay yo diría un poco de desconocimiento de lo que puede hacer. Sin embargo, yo soy de los que cree que la pandemia ayudó a entender qué significa ser digital, porque tuvieron que dar el salto y todos fuimos digitales aunque no sabíamos qué era. Entonces, algo que me tiene preocupado y que obviamente también una de las razones por las cuales tenemos una buena asociación con Christian es, para que todo esto funcione, primero, es importante que haya el core. Y tú y tu compañía CiviSoft y el equipo que ustedes tienen están trabajando para poder modernizar digitalmente algo nuevo de lo que debería ser ese core. Pero una parte muy importante que también es vital es la parte de ciberseguridad. Porque a la medida que nos movemos todo a ser más digitales, sobre todo con el tema de inteligencia artificial, si no tenemos una buena capa de ciberseguridad, end-to-end, zero trust, con la cantidad de dispositivos, la cantidad de biométricos, abrimos puertas que no sabemos si las podemos cerrar. Entonces, desde tu lado, ¿cómo está Christian? ¿Qué has visto? ¿Qué has conversado? ¿Cómo lo ven las cooperativas? ¿Y cuáles serán los siguientes pasos para poder abrirlo, conectarse al core y lograr eso que acaba de mencionar justamente Santiago, que todas las personas reafirmen lo que es digital, mejoremos la cultura y se puede usar? Sí, la verdad es que en este cambio, en este proceso, en estas implementaciones, obviamente te encuentras con muchas personas, de hecho de nuestra edad, que creo que estamos más o menos por los 50, sin querer decir los años, pero en verdad hay un cambio generacional que es muy profundo. Hay herramientas que un joven de 20, 21, 22 años las domina con total perfección, y que alguien que está en otra etapa de su vida le cuesta un poco la implementación. Parte de eso fue lo que conversábamos, que te comentaba yo, como un cliente grande del Ecuador que vende comida a nivel nacional, mundial, es una franquicia. En el sur del país hay gente que no quiere la implementación digital, que rechaza la implementación digital, que prefiere mantenerse bajo un estándar muy convencional de acercarse a una caja, ver un menú que no se mueva, que no sea nada digital, hacer un pedido en la forma tradicional y que sea atendido como es. Ya el hecho de usar una tarjeta de crédito es un proceso que, bueno, viene desde hace más de 30, 40 años, que es una forma de pago donde tú cierras una transacción comercial. Pero todo ese proceso de venta, que ahora puede ser muy fácil de llevar, hay gente que le cuesta esa transformación, y que parte de este proceso es la educación. Y creo que educar a la gente que está en esa transición, que le cuesta salir de ese confort, por decirlo de alguna manera, y que un poco le tiene hasta miedo al enfrentarse con estas tecnologías, que el momento que las aprendes y las adaptas te das cuenta que es una maravilla. Pero esa transición es un tema que creo que hay que educar mucho al consumidor, y que, no sé, Santiago, tú cómo le veas, cómo tú ves, como que has estado en toda esta transformación por estos más de 20 años, ¿cómo ha sido esta educación, llevar al consumidor, esta implementación, el ir aprendiendo de lado y lado, y cuál sería tu recomendación de qué es lo que los ecuatorianos debemos seguir haciendo para seguir evolucionando en el mismo? Y antes que sorry por la interrupción, porque creo yo, otra vez para la audiencia que nos está viendo, cuando ocurrió la pandemia, nadie fue al banco. Sin embargo, los bancos siguieron funcionando. Entonces imagino que la banca te llamó urgente porque tenían que seguir operando, cambiar de físico a 100% digital ahora, y tú tuviste que decirle, aquí estamos.
y esto es lo que estamos haciendo. Y eso que estás actuando en 5 países, para que otros 5 países en la región que a lo mejor están más avanzados, más trazados que el Ecuador, te busquen a ti y a tu equipo, significa que algo tú en el core estás ofreciendo digital realmente para poder ofrecer. Entonces, bajo ese contexto, ¿cómo estás educando a la banca y a los usuarios B2B, B2C en ese contexto que acabamos de describirlo con Cristian? Una frase que a veces suena como cliché, pero es muy real. Todo cambio comienza desde adentro. Y no solamente en el sentido personal, sino en el sentido cuando hablamos de empresas. Tienes que transformar a digital tu empresa para poder transformar a otras empresas a digital. La primera experiencia que les puedo contar es que cuando nosotros vivimos la pandemia, prácticamente no sufrimos ningún proceso de cambio. Porque mi gente estaba acostumbrada a trabajar en remoto, porque mi gente estaba acostumbrada a descargarse el código fuente desde la nube, a trabajar en colaboración con otras personas de manera digital, es decir, en una herramienta que te permite saber qué está haciendo el otro, cómo está modificando un software el otro, qué está probando el otro. Eso se llama un ciclo de vida de CI/CD. Eso ya lo teníamos incorporado. Si bien nuestra gente iba a la oficina, nuestra gente tomaba el café en la mesa que siempre se ha tomado, cuando ocurrió la pandemia y tuvimos que trabajar en casa, todos sabían lo que tenían que hacer, ¿sí? Entonces, yo tengo hoy colaboradores en 4 países, ¿sí? En algunos países tengo más de 20. ¿Sí? Si no tuviéramos un esquema digital como norma interna, sería muy difícil que eso pase, ¿sí? Obviamente los horarios, obviamente ustedes saben que hay que coordinar horarios porque tenemos diferentes usos horarios, hay que confirmar reintegraciones, hay que confirmar, incluso muchas veces la cosa tan simple como la celebración de Navidad, el Día del Trabajo, los feriados, se vuelve complicado. Sí, feriado en Argentina, que no es en Ecuador, feriado en Colombia, que no es en Ecuador, feriados que son nacionales, mundiales. Entonces, esas cosas, si tú las transformas adentro, hablas con tu cliente en base a la experiencia y dices, mira, nosotros lo hicimos de esta manera, te lo puedo hacer de esta manera. Toma tiempo, incluso muchas veces hay bajas y eso tiene que uno tener claro. Si una empresa quiere ser digital, no puede quedarse con esa gente que dice, oye, yo sigo haciendo el papel, yo sigo haciendo el Word, yo sigo haciendo el texto, el SMS. Entonces sí te genera bajas, también te genera reacomodación de tu fuerza productiva. Dices, oye, a esta persona que no es buena para la parte digital en este campo lo muevo hacia acá, y muchas veces tienes que incluso generar roles dentro de la empresa diferentes para ese equipo de trabajo. Y ahí les voy a contar una estrategia que nosotros utilizamos mucho. A nuestras empresas, a nuestras cooperativas, nunca les vendemos el hecho de que van a ser 100% digitales. Y eso viene por el lastre de que tenemos clientes que no son 100% digitales. Mientras haya la persona que no quiera tener un celular, mientras haya la persona que no quiere instalar una aplicación, mientras haya la persona que está acostumbrada a llegar a la oficina de la cooperativa, del banco, a pedir el préstamo, tenemos que pensar de que nada puede ser 100% digital. Obviamente algún día lo va a ser, eso es seguro. No puedes obligar. Ustedes que viven, exactamente. Ustedes que viven, por ejemplo, en Brasil, en Estados Unidos, tú, Edgar, sabes que hay bancos que no tienen presencia física. Uh-huh. Pero en Ecuador estamos lejos de eso. Estamos, incluso la normativa no nos ayuda, porque no hay una regulación para eso. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vendemos? Mira, te vamos a transformar de tal manera que tú tengas una dualidad entre el 100% digital y el no digital. Ese es el primer concepto que vendemos para que la gente sepa que no vas a tener que desechar a tu socio que no quiere automatización, que no vas a tener que quitarle al tendero que no tiene un computador. No vas a tener que quitarle al señor que vende caramelos en la esquina que no tiene cómo acceder a un dispositivo móvil. Entonces, la segunda cosa que vendemos desde el discurso y desde la práctica, es que cuando digitalizamos, lo digitalizamos de la manera que la institución requiere, porque no todas las instituciones son iguales. Si yo estoy en una institución, aquí tengo cerca de donde estoy, una institución que es la institución que maneja los ahorros y los créditos de todas las personas que están en una misma empresa. ¿Sí? Es una institución de una empresa, una cooperativa de una empresa. Ellos es muy fácil digitalizarlos porque ya tienen un ERP, ya tienen un sistema de control de nómina que está integrado. Entonces lo que haces es poner una capa más a esa integración, a esa automatización que tienen a nivel financiero.
Pero estamos hablando de una caja que está en Quizapincha, que es una zona lejana, no tan lejana, ¿no? Cercana a Ambato, pero que es rural. Nosotros tenemos que coexistir entre lo rural y lo urbano. No vas a lograr que la gente pueda hacer eso. Entonces comienzas a incorporar productos que tienen digitalización mínima, pero que ya les dan un sabor de digitalización a las personas. Y de ahí vas comenzando a cíclicamente, capa por capa, poniendo más cosas. El proceso fundamental es algo que hace el FIG. Hoy pasamos de la famosa educación financiera a la educación financiera digital. Ya no te enseño a hacer un depósito, te enseño a hacer una transferencia interbancaria en la aplicación. Ya no te enseño a hacer un CARD desde tus ingresos y tus egresos. Te enseño a utilizar una aplicación que te permite hacer ese CARD. Entonces, tiene que ir de la mano de un cambio de la mentalidad, y eso no lo logran los sistemas. Eso lo logran las personas. Educando al consumidor. Correcto. ¿Cómo se educa? Persona a persona. Como máximo, aquellos que están digitalizados, de un computador a una persona. Pero siempre el elemento persona está ahí, como un oyente, como un receptor de la educación. Entonces, si nosotros podemos tener los sistemas más automáticos del mundo, si la gente que va a utilizarlos no está preparada, no funciona. Y efectivamente, porque todo el mundo tiene el temor de que las máquinas, o en este caso la inteligencia artificial, va a reemplazar a las personas, pero nosotros que estamos usando tecnología por más de 20 años, sabemos que eso no va a pasar, y yo no creo que en los siguientes 20, 30 años vaya a suceder aquello. Las personas seguirán estando en control, las personas seguirán estando justamente tomando las decisiones, y más que nada lo que tú bien dices, este sistema dual tiene que coexistir por un muy buen tiempo. Entonces estamos hablando de cultura, estamos hablando un poco de educación. Bueno, con Cristian le he mostrado algunos ejemplos de cosas que hacemos acá, y hablemos un poco justamente como parte de la cultura del multilingual. Bajo sistemas normales de tecnología, tener que tener varias capas de contenido en múltiples idiomas, en el caso ecuatoriano, el español, algunos inglés, pero definitivamente el quechua, es problemático. Sin embargo, cuando viene la inteligencia artificial, con Cristian hemos hecho ciertos ejercicios de que, por ejemplo, tú le hablas en español y la máquina te responde en quechua sin tú haber cambiado nada, absolutamente nada de la programación. Entonces, Cristian, desde tu punto de vista, cuando lo viste la primera vez, ¿qué te vino? ¿Qué te enseguida te salió miércoles? Esto para un mercado como el del sur o justamente algo rural nos abre un sinnúmero de más oportunidades para todos los que estamos en este ecosistema y que queremos compartir en junio 5. No, mira, es fundamental lo que acaba de decir Santiago. Definitivamente, un poco para ponerle en paréntesis, el trabajo que ha hecho Javier Vaca con finanzas inclusivas y gobernanza es extraordinario. O sea, el tema de capacitar a la gente, de educarla uno a uno, de llegar a estos lugares que son rurales, donde la tecnología no llega, es muy complicado, y ese uno a uno, persona a persona, esa transformación es valiosísima, y con empresas como las de Santiago, pues obviamente se puede tener esa penetración que es la transformación a educar a la gente. La aplicación que tú comentas en el tema de que te hablen en tu lenguaje, que tú le escribas en inglés y te responde en quechua, como lo estábamos jugando la vez anterior, es fundamental porque parte de eso te genera una conexión, ¿no? O sea, que te hablen en tu idioma, que te expliquen en tu idioma, que te vayan guiando en el idioma que tú dominas, que es más familiar para ti, te abre una gran puerta definitivamente, porque te da la confianza, te relajas y te sientes pues que te están involucrando en algo, que no te están obligando a, como lo dijo Santiago anteriormente. O sea, no te están empujando, te están capacitando, te están llevando de la mano. Y esa iniciativa tuya, Edgar, de esta transformación, de usar este lenguaje inclusivo, es fundamental, porque el que te hablen en tu idioma es abrirte la puerta y los brazos para recibirte, y que realmente tú puedas, que se te sea más fácil, y que rompas ese miedo de aprender, de conocer, y de que realmente eso obviamente facilita el crecimiento de estas implementaciones y el crecimiento del país, definitivamente. De tu lado, justamente, Santiago, siguiendo contando toda esta cantidad de pasos que estamos hablando, microservicios. Los que estamos acá creo que lo entendemos, no sé qué tanto la audiencia nos vaya a ver,
pero creo que justamente la mejor forma de describirla es que son como pedazos de Lego que tú tienes armados, que justamente más que un core, me imagino que tienes un side core conectado al principal, que te permite justamente a través de pedazos Legos poder interactuar, salir y venir. Pero algo que tal vez no sé qué tanto la cooperativa o el mercado normal ecuatoriano, en este caso por el B2B, lo entienda, es que eso te permite a ti, a compañías como la tuya, en función de una nueva campaña o un nuevo justamente campaña de mercadeo de servicios que quieran promover la entidad financiera como la cooperativa, tú puedes salir al mercado, no en años, pero tienes prototipos viables en meses, 3, 4 y tal vez si es antes, mucho menos. Entonces cuenta un poco justamente cómo ustedes pueden con esa capacidad de microservicios, basado justamente en una buena estrategia, basada desde la parte alta de la gerencia de las cooperativas, sacar algo, testearlo, probarlo, y si tienen que volverse, ¿qué cambios se pueden hacer? Cuéntanos un poco cómo esa ventaja que tú tienes. Ahorita comenzamos a hablar de lo más difícil de explicar, pero lo más importante en este momento histórico, como dicen los catedráticos del estado del arte de la tecnología. ¿Qué necesitas hoy por hoy? Hablemos de la necesidad fuera de los sistemas. Necesitas que cualquier cosa que se te ocurra se pruebe rápido y si sale un error salga rápido. Así de simple. Nosotros a nuestras instituciones casi el 50% les hemos migrado a microservicios y a mini servicios en los últimos 4 años, además de promover o igual coexistir entre sistemas on-premise y en la nube, de tal manera de que puedan tener esa capacidad de reacción ante un proyecto nuevo, ante una necesidad regulatoria nueva, ante una necesidad de negocio nuevo. Un poco para ponerlo en el lenguaje común, cuando alguien nos pide algo que puede resultar muy loco, muy diferente, muy raro, lo que hacemos es levantar una capa, un servicio que hace eso. Les pongo un ejemplo, un crédito digital especial solo para mujeres, ¿ya? No cambio todo el core, no hago una publicación completa de todo el sistema. Cambio una parte, la pongo a disposición de un mercado segmentado y pruebo. ¿Sí? Muchas veces eso lo hacemos en Friends and Family, lo hacemos en escenarios muy, muy cortitos, de universos muy cortitos, para ver cómo funciona. Y ese prototipo, tú lo has dicho bien, es un producto mínimo viable que le llamamos. Ese es el que se convierte en la semilla de todo lo que viene después. Muchas de esas cosas se desechan, otras se incorporan, otras se cambian, pero con el tiempo lo vas haciendo en esa rama, así se llama, en ese branch que atiende a ese mercado, a ese nicho, a ese producto, y después recién lo pasas a toda la aplicación. Con eso, primero, el delivery es rápido, porque no tienes que cambiar a toda la empresa para un nuevo producto. El rollback, que es lo que tú conversaste, que es lo que más pasa. Oye, no, regresa a la versión anterior. Igual lo haces por partes, es decir, cambias solo el servicio o apagas por último el servicio hasta que resuelvas el problema. Y sobre todo lo que haces es que la gente nuevamente se culturice al respecto. Ya no tengo miedo a cambiar, porque si el cambio es tan fácil y el rollback es más fácil aún, ya puedo comenzar a inventar más cosas, ya puedo dar más ideas, ya no me da miedo alzar la mano, como decimos nosotros, para proponer un producto, un proceso, un servicio, o por último una integración nueva. Entonces, el secreto está en que la tecnología, como les decía en la primera intervención que tuve, que la tecnología te permita hacer eso, te permita hacer el producto, llegar al mercado, lograr el objetivo que tú te estás trazando desde el punto de vista de la estrategia, no tanto de la tecnología. La tecnología es un medio y nosotros siempre vendemos la tecnología como un medio. No es la consecución del fin, no le resuelve el problema a la gente. Lo que hace es que ese problema que hoy lo vemos con una dificultad muy alta se vuelva sencillo de resolver. Y obviamente ahí está la habilidad del que está programando, del que está entregando, del que está desarrollando el producto desde la maqueta, que también hay maquetas en sistemas, para hacer bien las cosas. Entonces, acá lo importante es equivocarse rápido. Yo siempre les digo, equivoquémonos, pero rápido. Si quieres mañana sacar una nueva versión de tu aplicación móvil, si quieres sacar nuevamente ahora un crédito digital, en ciberseguridad, mira, está pasando una cosa bien importante. En este cuatrimestre, aquí estamos cerrando el mes 4, ha habido más ataques a nuestras instituciones, ciberataques, que en los últimos 2 años. Y no hablo del número, hablo que sí es una verdad, en números son más. Hablo de las consecuencias. Ha habido más pérdidas
financieras por los ataques en los últimos 4 meses comparados con los 24 meses anteriores. Entonces, yo vengo hablando con mis cooperativas y bancos desde marzo del año anterior de un sistema antifraude. Porque al final del día yo lo que receto es una orden, la ejecuto y entrego una respuesta. En la mitad tiene que estar un guardia. Tiene que estar un guardia que diga, oye, tú eres Santiago Álvarez, estás transfiriendo desde Albania $8,000. Me parece raro, habla con mi supervisor. Eso es lo que hace un sistema antifraude. Y nadie me hace caso. De las cooperativas que nosotros hemos tocado las puertas con un sistema antifraude que lo hemos desarrollado en los últimos 2 años, 5 han entendido el mensaje. Mira, tengo 80. 5 han entendido el mensaje y están trabajando con antifraude. Y se han protegido en los últimos 4 meses de pérdidas que les hubiera pagado 3 años del uso del antifraude. Entonces, el problema aquí no tiene que ver un poco con la tecnología. La tecnología está para usarse y muchas veces ya está construida. Tú sabes que con inteligencia artificial nosotros estamos haciendo productos mínimos viables en un día, en 2 días. El problema es que del otro lado tiene que haber la demanda y el uso para que eso vaya evolucionando de manera que sea productivo para el usuario final. Entonces, vemos la seguridad como un mito, pero no hacemos nada al respecto. Vemos la seguridad como una cosa que realmente nos va a atacar, pero no hacemos nada al respecto. Y solo esperamos que llegue un ataque, que llegue una pérdida financiera, porque ni siquiera que llegue el ataque. Nos atacan y si no perdemos plata, no pasa nada. Cuando perdemos plata, decimos, si invirtamos en el antifraude. Entonces, sí tenemos que cambiar un poco, tal vez desde nuestro lado, como proveedores, el discurso, pero más allá de eso, el abrir la mente a productos mínimos viables, a nuevas formas de hacer las cosas, a aceptar. Mira, un sistema de antifraude, yo tengo cooperativas que pagan $100 al mes por la cantidad transaccional que tienen. Entonces ni siquiera es una inversión grande, es solamente tomar la decisión y decir, vamos a probar. Y en esa parte creo que los proveedores podemos hacer poco, porque tiene que ver mucho con la forma de ser de los directores, de los tomadores de decisiones, de los consejos, de la gente que está atrás de la tecnología. Vamos ahora comenzando a comparar un poco, porque ya hemos visto que es un poco de qué hacer digital, un poco de cultura, un poco de educación, un poco de capacidad de acceso a un número de cosas que antes no era lo que la pandemia nos ha ayudado. Pero creo que lo que el mercado ecuatoriano, y sobre todo el B2C y el B2B, le hace falta es saber, comparado con los mercados internacionales, nuestros hermanos Colombia y Perú, estamos adelante, estamos atrás. Hablemos primero de seguridad, Cristian, porque también tú tienes acceso a través de tus socios y tus proveedores de un sinnúmero de cosas que suceden. Ciberseguridad, estamos adelante, estamos atrás, lideramos. ¿Cómo estamos dentro del país? ¿Cómo están nuestras cooperativas? Mira, excelente punto. Un poco para complementar lo que sin duda Santiago acaba de comentar. Para que tengas una idea, en el tema de cooperativas, la Cooperativa Nacional Ecuatoriana, las cooperativas del Ecuador, invierten hasta de un 5 a un 10% menos de lo que un banco por lo general invierte en lo que es ciberseguridad. Número 1. Número 2. Sumándome a lo que dice Santiago, esta es una decisión de los CEOs, esta es una decisión del directorio y lamentablemente ahí es donde tenemos, así como estamos hablando de que hay que educar principalmente en las partes rurales a la gente para que se integre un proceso de digitalización, la misma educación pero desde otra perspectiva tenemos que tener con los CEOs y los gerentes de las compañías para que entiendan que esto no es si me va a pasar, no, es cuándo te va a pasar. Esa es la gran diferencia. Mira, no es si me va a pasar, y si me va a pasar me la salvé, no. El ciberdelincuente, Edgar, que esto hemos conversado muchas veces, el ciberdelincuente en tu intranet está navegando 1, 2, a veces hasta más meses. Está desencriptando tu data, está entrando en tus servidores, está entrando en tus backups, en tus nubes, todo eso. Él está desencriptando la data para en un momento determinado ponerte contra la pared y que sepa que la extorsión, que tú no tienes salida para una extorsión, porque inclusive en tus backups te tiene. Otra cosa que hemos conversado también, ¿qué es lo que pasa mucho y qué es lo que estamos hablando del tema financiero que va de la mano? El ciberdelincuente no usa la banca, usa criptomonedas porque sabe que a través de la criptomoneda hace su transacción, que hace que su transacción no tenga un track, que no tenga un seguimiento de ese pago. Entonces esa es la forma como actúan los ciberdelincuentes. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué hace Balco con su socio estratégico?
La multinacional de ciberseguridad que nosotros representamos para Latinoamérica, para el Ecuador, es una de las pocas en el mundo que tiene ciberlaboratorios forenses. Nosotros desencriptamos la data en un proceso de 24 a 48 horas. Te damos un resultado forense. Te explicamos qué es lo que pasó. Nosotros trabajamos contigo. Si mañana a la cooperativa X que ha sido intervenida, nosotros no le decimos, señor cooperativa, hágase un lado, déjeme trabajar. No, nosotros trabajamos con ellos, trabajamos de la mano con ellos a través de su IP. Nosotros intervenimos y nosotros, de mano con ellos ven inclusive cómo nosotros hacemos el proceso de desencriptación y de recuperación de la data. Nosotros garantizamos el 100% de recuperación de la data por contrato. Si nosotros no recuperamos la data, imagínate la garantía que tenemos, el cliente no paga. El cliente no paga. Por algo estamos dando y por algo damos servicios en el gobierno de Italia, ¿no? Estamos situados en Roma y tenemos oficinas también en Miami y en otros países. Este equipo de profesionales que viene más de 12 años haciendo recuperación de data, que hemos evitado más de 1.600 millones de dólares de pérdida en contingencia, solo en contingencia, y más de 500 millones de dólares en pagos a terceros, es labor social. ¿Por qué? Porque mira lo que acaba de decir Santiago, que es fundamental. Este servicio que lo hace va directamente a proteger la banca ecuatoriana, porque lo que te está haciendo es tratando de blindar. Eso es lo único que hace. Está blindando tus servicios. Está comprobado que solo en pymes a nivel latinoamericano, en un día de facturación puedes perder de 5 a 25 mil dólares por no facturar. ¿Qué es lo que hacen estos procesos de protección? Lo que hacen es simplemente que no pierdas continuidad del negocio, proteger tu data, que tu negocio no deje de ser rentable, porque no solo es que te roban la información, primero te extorsionan y segundo tú pierdes de facturar, tú pierdes de operar, pierdes todos tus procesos. Esa pérdida a la larga puede ser más cara que pagarle al extorsionador lo que te está pidiendo. Y no solo eso, sino que ese dinero tienes que entender que va a la criminalidad, va a alimentar el crimen organizado. El ciberdelito está en el cuarto o quinto lugar a nivel mundial, después del narcotráfico, después de la minería legal, después del tráfico de blancas. Imagínate lo importante y lo duro que es. Y lamentablemente Latinoamérica y nuestro país no están preparados. Y lo más terrible, que es lo que acaba de mencionar Santiago, hay gente que no le para bola. Te lo digo con palabras muy sencillas. No le para bola. Piensan que no les va a pasar. Piensan que no les va a suceder. Y el ciberdelincuente simplemente por A o B, hoy no te escogió, pero mañana te puede poner contra la pared porque te está desencriptando tu información. Y ahí es donde también debemos trabajar en un tema educativo, consultivo, y que la gente comprenda y razone la importancia de esto, de lo que esto significa, Edgar. De tu lado, justamente, insisto, primero darte gracias una vez más, porque lo que has hecho por 22 años, el que estés en 5 países, habla bien de lo que en el Ecuador tenemos capital humano, justamente de que entendemos de banca, y que ahora justamente con lo que estás haciendo, otros mercados ven lo que está sucediendo, lo cual te da justamente la perspectiva de lo bueno, lo malo y lo feo, cómo está el Ecuador y cómo estamos comparados con los otros países. ¿Cómo lo ves tú, Santiago? ¿Qué tan bien nos ven y cómo que también estamos haciendo las cosas? A ver, yo creo que tenemos una ventaja y una desventaja. Somos un país pequeño. Siendo un país pequeño, los ataques masivos no se nos dan hoy por hoy en los niveles que se ven en otras latitudes que son más grandes en gente y en espacio y en servicios colgados al Internet. Recuerden que todo esto se da por la magia del Internet, lo que ha dicho Cristian al respecto de la minería de datos, de identificar cuáles son las puertas abiertas, de identificar cuáles son los clientes o los blancos más vulnerables. Se da porque hay exposición, y la exposición normalmente es por Internet, no es un fraude interno como antes ocurría mucho. Entonces,
Ecuador, al estar poco expuesto porque tienes menos servicios colgados a nivel mundial, porque tienes menos población, porque tienes menos instituciones financieras, no se ha visto todavía ante un escenario de un blackout, por ejemplo, en donde te atacan a todos, todo el mundo se queda paralizado. Colombia, Perú ya lo ha vivido, porque son sociedades más grandes que tienen incluso más gente trabajando en ciberdelincuencia. En eso estamos atrás, y cuando uno dice atrás es que el efecto de que hay un ataque masivo, un ataque fuerte, es que te sofisticas. Es un efecto inmediato. La gente, después de que le pasa la primera vez, invierte y busca que no le vuelva a pasar, o que el impacto sea menor, que mitigue el riesgo de alguna manera. Eso no nos ha pasado, y por eso en cambio estamos atrás, porque no tenemos todavía la experiencia de ciertos eventos que han pasado. Eso en el tema de la ejecución propia de un ciberataque. En el tema regulatorio definitivamente estamos muy atrás, muy atrás. Las regulaciones de toda Latinoamérica, diría yo, están más avanzadas en la parte de ciberseguridad. Cuando hablamos de mercado especializado de finanzas, de negocios, de instituciones financieras, la misma cosa. No tenemos todavía una política pública de ciberseguridad. Eso es importantísimo. No tenemos todavía una formación oficial, formal, en las escuelas, colegios, universidades a nivel de ciberseguridad. No hablamos de ciberseguridad en escuelas, no hablamos de ciberseguridad en colegios, y eso realmente, siendo política pública, es algo que nos tiene muy atrás. Las empresas sí, la ventaja que tenemos es que las empresas sí, tenemos empresas muy buenas en el país, empresas que vienen migrando o generan subsidiarias, o incluso gente que ha comenzado en el mismo Ecuador a trabajar en el tema de ciberseguridad. Tenemos muchos profesionales formados. Yo diría que un 70% de universidades en el país ya ofrecen la carrera de ciberseguridad. Pero interesantemente, la gente que sale de esas carreras o se va a trabajar afuera, es contratada afuera de manera digital, y muy pocas están operando en el país de manera real. Entonces eso también nos da a ver que, como no hay una demanda, yo hago siempre esta comparación. A un CEO de una cooperativa, de un banco, de una industria de retail, de un comercio, dile que haga un organigrama con papel y lápiz. Nadie en este país te pone un cajón para la persona de ciberseguridad. Nadie. Y eso nos demuestra la poca formación que tenemos a nivel administrativo al respecto de las necesidades que sí o sí va a tener. Yo concuerdo totalmente con Cristian. No es si te va a pasar o no, es cuándo te va a pasar. Un ataque grande, un ataque pequeño, una intrusión grande, una intrusión pequeña, te va a pasar. Seas el negocio que seas, por más pequeño que seas, te va a pasar. Entonces, si no pones dentro de tu organigrama modelo a un ciberseguridad, lo más seguro es que te pase rápido. Lo más seguro es que se da cuenta un ciberatacante, inmediatamente te ve como un blanco fácil y lo hace. Entonces, acá lo que tenemos que hacer es reflejarnos con los que están al lado, y más aún con los que están un poco más lejos. La gente de Europa, ustedes saben que allá hay incluso normativas de inteligencia artificial, normativas de ciberseguridad, normativas de protección de datos que vienen 20 años atrás. Entonces, un poco reflejarnos hacia allá y al menos tomar las mejores prácticas de esas sociedades más avanzadas en el tema de ciberseguridad, incorporarlas rápidamente a nuestro quehacer diario. Para ir cerrando, Cristian, estamos preparándonos todo el ecosistema de FinTech del Ecuador para este evento en Ambato en junio 5. Recomendaciones que tú le harías a las personas de las cooperativas, ¿qué esperar de este evento? ¿Qué esperar de proveedores como nosotros? ¿Qué es lo que tú ves que debe suceder? 5 cosas en lo que resta del 2026. Bueno, obviamente este es un evento gratuito. La gente puede registrarse e inscribirse, aprender de la experiencia de Santiago, aprender de lo que Finanzas Inclusivas está haciendo. Nosotros también vamos a compartir parte de lo que nosotros hacemos, de lo que nosotros damos, de los servicios que brindamos. Y es el compartir, ¿no? Es el trabajar en sinergia y buscar que todas estas... No hay que tenerle miedo a la tecnología, definitivamente. Eso sí es un paso fundamental. Creo que nos llevamos de eso todos. No hay que tenerle miedo, hay que adaptarse, hay que prepararse, hay que seguir estudiando. Hay que buscar las formas y hay que buscar partners y socios como CIFSoft, que obviamente tienen mucho tiempo trabajando, mucho tiempo implementando, y que obviamente ya han trabajado en esto, inclusive post pandemia, por esta experiencia que tienen.
y obviamente sumarnos, contribuir con lo que cada cual tiene, su aporte, su experiencia, y compartir, trabajar en equipo, buscar mejores prácticas de gobernanza, que eso es lo que nos está faltando. No tenemos una buena práctica de gobernanza, y que es lo que acaba de decir Santiago en resumidas cuentas, que ni siquiera está en el organigrama, y no esperar a que nos tomen con los pantalones de abajo, sino estar preparados, dar un paso adelante, invertir en esas implementaciones que necesitamos, y obviamente también buscar socios estratégicos que nos den las garantías y el respaldo que nosotros buscamos. De tu lado, Santiago, una vez más, yo gracias por haber aceptado participar. Cosas que las cooperativas deberían hacer, expectativas para el evento en Ambato, y obviamente lo que falta del 2026. Mira, la primera cosa, yo quiero resaltar lo mismo que resaltó Cristian. Este es un evento súper democrático, cualquiera puede asistir. El gerente, el oficial, el técnico, el que quiere poner una institución financiera, el que es cliente, el socio, podría asistir sin ningún problema. Es un encuentro para, primero, entender qué es lo que está pasando. Sí, todo parte de un buen diagnóstico. Oye, ¿qué está pasando? ¿Qué tenemos entre manos a nivel regulatorio, a nivel operativo, a nivel de demanda de productos y servicios? Segundo, ¿cómo se está resolviendo? Porque todos estamos resolviendo cosas. Los del core, los de los canales, los de seguridad, los de billeteras móviles, todo el mundo está resolviendo cosas. Tal vez yo, uno de los problemas que planteé en mi directorio el mes anterior, voy a la feria y encuentro la solución, encuentro la implementación, encuentro la experiencia. Eso es lo que se tiene que buscar, lo que buscamos nosotros en esta feria, darle luces a aquel que está necesitando nuestros servicios y decirle, oye, esto se hace así, no lo vamos a inventar, esto se hace así. Pero si tú tienes un toque diferente en tu institución, nosotros te acompañamos para darle ese toque diferente al negocio financiero. ¿Qué tiene que pasar en el final de este año? Yo creo que lo primero y lo que más esperamos es que se regularice el tema de la liquidez versus la demanda de créditos. Acá en el Ecuador, y eso es un tema que podemos hacer un podcast completo, tenemos un exceso de liquidez muy grande en las instituciones financieras y tenemos muy poca demanda de crédito porque o están sobreendeudados o ya no requieren crédito porque están lidiando con las cuentas del día a día, o por último los procesos de crédito se hacen tan lentos y engorrosos que no se terminan concretando. Entonces lo que tiene que pasar es que este mercado, que está muy comprimido, yo diría que muy incierto, comience a regularizarse y saber con qué reglas jugamos para ver hacia dónde caminamos. Depende mucho de esto que acabo de decir, depende de que haya una estabilidad económica, una estabilidad financiera. El precio del combustible, aunque ustedes no lo crean, impacta en todas las aristas, en todos los niveles. Y entonces, si logramos que haya una regularidad en lo que pasa mes a mes, yo creo que vamos a tener un siguiente año de crecimiento, en donde, cuando yo hablo de crecimiento, es de que se puedan hacer más operaciones financieras, lo que implica que el negocio mundial, nacional y regional está funcionando. Si paran las transacciones, nosotros vemos desde nuestro core, cuando las transacciones son muchas es que hay muchos negocios de afuera. Cuando las transacciones son pocas, significa que algo está pasando, está comprimiéndose. Entonces lo que tiene que pasar es que descomprimamos el mercado de tal manera que podamos incorporar estas cosas nuevas de las que hablamos, todo lo que es integraciones, todo lo que es coexistencia entre empresas, coexistencia entre mercados, coexistencia entre instituciones financieras. Incluso debería ser lo que busquemos a finales de este año. Ya no es el momento de abrir oficinas. Yo les decía a mis clientes que siempre están pensando en abrir nuevas oficinas, ya no es momento de abrir oficinas, ya no es momento de incorporar personal, es momento de usar bien lo que tenemos. La inteligencia artificial, que también podemos hacer un podcast entero de inteligencia artificial, hoy te resuelve el informe, el correo, todo lo que hacías en el día a día, te lo resuelve la inteligencia artificial. Entonces, teniendo esa herramienta deberíamos ser más productivos. Lo que pasa es que está haciendo al revés. Estamos tan metidos en el no uso de algunas cosas fáciles por el miedo, por el desconocimiento, por la falta de cultura, que estamos yéndonos para atrás. Entonces lo que tiene que pasar es que comencemos a utilizar más la tecnología para hacer el trabajo del día a día más llevadero, para llegar temprano a casa, para poder tener unas vacaciones reales, porque casi nadie tiene vacaciones reales en este país porque está conectado con el trabajo. Yo creo que eso es lo que tiene que pasar y hacia dónde tenemos que apuntar. De mi lado, algunas cosas que deben pasar. Primero lo que estamos tratando de hacer es hacer show and tell.
todos los que estamos trabajando, todos los que somos parte del ecosistema, compartir lo bueno, lo malo, lo feo, las lecciones aprendidas, para que ustedes, las cooperativas, sepan exactamente qué opciones tienen. Porque justamente como hablamos de sabores, no estamos reinventando el agua tibia, son cosas que ya están pasando y que están probadas y que simplemente queremos compartir con ustedes para que el negocio crezca y así el número de transacciones que bien menciona Santiago sean el reflejo de lo bien que podemos hacer. Lo segundo, los famosos MVPs. Estamos hablando de implementaciones que duran 3, 4, 5 meses. Vienen, se prueban, funcionan, se escalan, no funcionan, se retrae y volvemos justamente a la siguiente. Porque eso es lo bonito de tener tecnología que se puede hacer, se puede aplicar y se puede resolver. Lo otro que justamente es algo que no se está explotando mucho, que ustedes las cooperativas tienen, que los grandes bancos no poseen. Ustedes están regados y esparcidos en una capilaridad tan cercana, tan rural hacia las personas, al famoso B2C, que los bancos no la tienen. Es hora de comenzar a coger esa cantidad de datos, meterlas en una inteligencia artificial, comenzar a hacer profiling y por qué no convertirse en los mini Googles de su mercado, de su nicho, que a la vez traiga mucho más productos financieros, mucho más productos de crédito a los B2Bs, hacia los B2Cs y aprovecharse del ecosistema que ustedes tienen. La tecnología está. Somos usuarios, representamos muchas marcas, pero lo más importante, tenemos proyectos que prueban que la tecnología, si bien es cierto no es perfecta, nos permite crear cosas muy rápidas, probarlas, testearlas y ver cómo se satisfacen las soluciones de negocio que ustedes tienen. Entonces, Cristian, Santiago, muchas gracias. Espero que te haya gustado, Santiago, el formato que tenemos. A todos ustedes los invitamos a que participen de la feria, que se conecten justamente al podcast durante estos tiempos, estas semanas, hasta la feria y después de la feria. Vamos a estar guardando, grabando, recorriendo todo lo que está pasando para que ustedes justamente se puedan informar. Hay una inteligencia artificial que está registrando todo esto para que también luego del podcast puedan ir y preguntar. Y justamente es eso, show and tell, para que todos nos podamos beneficiar. Millón gracias a todos. Esto fue NT 593. Lo esperamos hasta un próximo episodio. Cuídense, un abrazo. Gracias, Edgar. Gracias, Santiago. Hasta luego. Gracias.